En 1979, en Fort Worth, Texas, la vida de una familia aparentemente normal da un giro inesperado. ¿Qué puede llevar a una madre a elegir entre su hija y un nuevo marido? ¿Qué decisiones pueden marcar la diferencia entre la reconciliación y la tragedia? Las respuestas a estas preguntas son tan estremecedoras como la escena que descubrieron los agentes aquella fatídica noche. ¿Cómo llegó una familia a tal punto de ruptura? Todo empezó en 1974, con la historia de amor de dos jóvenes que prometían un futuro brillante. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Vamos a investigar el caso. Steven y Beth Lomer eran la imagen de una pareja perfecta. Ella, una atleta con talento y líder estudiantil. Él, un joven carismático con grandes sueños. Su relación floreció rápidamente y tras su boda, la vida les llevó por caminos difíciles. La llegada de su hija Marie en el verano de 1976 pareció consolidar su amor. Sin embargo, las constantes mudanzas debidas al servicio militar de Steven pusieron a prueba la fortaleza de su unión. Cuando la familia regresó a Fort Worth tras el servicio de Steven, los problemas ya eran innegables. Beth empezó a describirlo como melancólico e impredecible, incapaz de mantener un trabajo. En 1979, finalmente decidió separarse, llevándose a Marie con ella a una nueva ciudad. A pesar de la distancia, Marie hablaba de su padre con cariño, manteniendo una relación intermitente pero cercana. El destino dio un giro cuando Beth conoció a Frank Barrows, un exoficial de la Marina convertido en policía en la tranquila ciudad de Granbury. Hombre estricto y de normas inquebrantables, aceptó a Beth y a su hija en su vida, pero con condiciones claras. Marie debía cortar el contacto con su padre biológico. Esta imposición marcaría el comienzo de unas tensiones que cambiarían el rumbo de todos los implicados. Aunque joven, comprendía el peso de las decisiones que otros tomaban por ella. Su talento para la música y su capacidad de adaptación no pudieron prepararla para las decisiones precipitadas a las que estaba a punto de enfrentarse. Lo que sucedería después dejó cicatrices imborrables en todos los que conocían su historia. Se oían voces por toda la pequeña casa de los Granbury. Era imposible no oír las discusiones que se habían convertido en habituales. La relación entre Marie y Frank estaba en su punto más crítico, con Beth atrapada en medio de dos fuegos cruzados que no podía controlar. Las lágrimas de la hija parecían inútiles ante la fría mirada de su padrastro, que, fiel a sus inquebrantables principios, dejaba claro que no habría excepciones. Los días en casa de los abuelos en Fort Worth habían sido un doloroso recordatorio para Marie de lo que había perdido. Al regresar a Granbury, su única intención era recuperar a su madre. Sin embargo, el recibimiento fue un golpe devastador. Frank se mantuvo firme en su norma y Beth, desgarrada, decidió no desafiarle. Para Marie, este rechazo se sintió como una traición imperdonable. Esa noche, el ambiente en la casa era sofocante. Beth intentó consolar a su hija mientras Frank la observaba desde la distancia, impasible. Marie, esto es por tu propio bien. Necesitas estabilidad, y aquí solo encontrarás conflictos, le dijo Frank, pero sus palabras no hicieron más que avivar la ira de la joven. Marie sabía que no sería bienvenida de nuevo bajo ese techo. Durante días, vagó por las calles de Granbury, enfrentándose a la dura realidad de estar sola. Cada paso la acercaba más a una oscura determinación que cambiaría su vida para siempre. Frank, por su parte, justificaba su postura con el sentido del orden y la disciplina que habían regido su vida militar. Para él, permitir el regreso de Marie sería un acto de debilidad. Pero tras esa rígida fachada, crecía la tensión. Los vecinos empezaban a murmurar y Beth estaba al borde de un colapso emocional. Cada vez estaba más claro que la decisión de Frank estaba fracturando a la familia. Cuando la noticia del regreso de Marie llegó a oídos de sus antiguos compañeros de colegio, algunos intentaron ofrecerle ayuda. Sin embargo,
El orgullo de la joven le impedía aceptar. Se refugió en su música, tocando el clarinete hasta altas horas de la noche, mientras planeaba lo que haría para recuperar el control de su vida. El choque entre las decisiones adultas y los sentimientos juveniles había llegado a un punto sin retorno. Cada día era un recordatorio de las cicatrices invisibles que este conflicto dejaría en todos los implicados. El desenlace aún estaba lejos, pero las grietas en la estructura familiar ya eran irreparables. La quietud que rodeaba a Marie en casa de su padre contrastaba con el torbellino de emociones que se vivía en su interior. A pesar de los intentos de Steven por llenar el vacío emocional con actividades y tiempo de calidad, la distancia con su madre era una carga que no podía ignorar. Cada llamada a Beth se convertía en una súplica desgarradora que dejaba un eco de impotencia y frustración a ambos lados de la línea. En las paredes del pequeño apartamento, las tensiones crecían de forma silenciosa pero constante. Marie mantenía un rostro sereno, pero por dentro, las heridas seguían abiertas. Durante las noches, escribía en su diario, un espacio que se convirtió en su único refugio para plasmar las emociones que no podía expresar en voz alta. Sus palabras, llenas de desesperación, describían el vacío de una vida sin el calor de una madre. La relación entre Steven y Sandra empezó a mostrar grietas. Aunque la mujer intentaba mostrarse comprensiva y solidaria, la intensidad del vínculo padre-hija, unida a la inestabilidad emocional de Marie, creaba una atmósfera cada vez más tensa. Una noche, al volver del trabajo, Steven encontró a Marie sentada frente a la ventana, con el periódico abierto y lágrimas en los ojos. Decidió que había llegado el momento de actuar. Steven llamó a Beth y le pidió que se reunieran para hablar del bienestar de su hija. La reunión tuvo lugar en un discreto café de Fort Worth, donde los recuerdos de su anterior relación se mezclaron con la preocupación por el presente. Beth insistió en que Frank era el principal obstáculo, mientras que Steven señaló como prioridad la fragilidad emocional de Marie. Tras aquel encuentro, la adolescente pareció encontrar una nueva forma de canalizar sus emociones. Se involucró en las actividades escolares, consiguiendo recuperar sus notas y ganando el reconocimiento de profesores y compañeros. Sin embargo, el cambio fue solo superficial. En casa, las noches seguían marcadas por largas horas de insomnio y un repaso constante de los acontecimientos que la habían llevado hasta ese punto. El 3 de mayo de 1992, mientras la familia compartía una cena aparentemente tranquila, ella hizo un comentario que enfrió el ambiente. A veces, siento que todo esto es una mentira que no puedo soportar más. Steven intentó minimizarlo con una broma, pero Sandra notó la intensidad en los ojos de la joven. Fue un momento breve, pero suficiente para sembrar un malestar que crecería con el tiempo. A pesar de la fachada de normalidad, algo oscuro se estaba gestando en la mente de Marie. La noche del 18 de febrero de 1993 empezó como cualquier otra. Steven volvía a casa con Marie y Sandra después de comprar comida mexicana para cenar. La comida fue tranquila, marcada por intercambios amables, pero una tensión subyacente que había crecido entre Steven y su hija. Después de comer, Steven se fue a un breve servicio religioso, dejando a Marie y Sandra en el apartamento. Una hora más tarde, Steven regresó, visiblemente indispuesto. Su tez pálida y la mano que se agarraba el estómago alarmaron de inmediato a Sandra, que corrió a su lado. «Probablemente se trate de una indigestión», dice Steven con debilidad, ignorando su preocupación. Pero en cuestión de minutos, su estado empeoró. Le dolían los brazos, respiraba con dificultad y le costaba tragar. Marie, con los ojos muy abiertos y paralizada al principio, acudió de repente al lado de Sandra gritando: «Llama al 911», mientras Steven se desplomaba en el sofá. Mientras Sandra explicaba frenéticamente sus síntomas a la operadora, su cuerpo empezó a convulsionarse violentamente. Se le formaba espuma en la boca y se le iba el color de la cara. Marie se quedó paralizada, mirando impotente cómo llegaba el equipo de rescate, y luchaba por abrirle las vías respiratorias obstruidas.
Los paramédicos trabajaron con rapidez, pero el estado de Steven se descontroló. En cuestión de minutos, lo declararon muerto en la ambulancia antes de llegar al hospital. Tenía 38 años. Los días siguientes fueron confusos para Marie. En la oficina del forense, la causa de la muerte fue un ataque al corazón, desencadenado por síntomas consistentes en dolor en el pecho, náuseas y dificultad para respirar. No se realizaron pruebas toxicológicas debido a la falta de equipos avanzados, y el caso se cerró sin más investigaciones. En el funeral de Steven, el peso de la pérdida se apoderó de Marie. De pie ante la tumba de su padre, se sintió más sola que nunca. Su madre, Beth, se le acercó con cautela después del funeral. «Marie, he tomado algunas decisiones», empezó vacilante. «Dejo a Frank. He encontrado trabajo en Florida y quiero que empecemos de nuevo, juntos». Marie se volvió hacia su madre, con un rostro mezcla de incredulidad y cansancio. «¿Por qué ahora?», susurró, con la voz entrecortada. Beth luchó por contener las lágrimas. «Porque debería haberte elegido a ti hace mucho tiempo», respondió, con las palabras temblorosas de arrepentimiento. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Beth ultimó sus planes de mudarse a Panama City, Florida, donde había conseguido un trabajo como secretaria. Marie, que aún no había superado su duelo, hizo las maletas y dejó Fort Worth. A pesar de la promesa de un nuevo comienzo, las sombras de la muerte de su padre y la fracturada relación con su madre se cernían sobre ellas al embarcarse en su nueva vida. La vida en Ciudad de Panamá fue tensa para Marie y Beth. Beth intentaba crear estabilidad, pero el dolor de Marie por la muerte de su padre y el persistente resentimiento hacia su madre mantenían una silenciosa distancia entre ellas. A finales de 1993, las cosas dieron un giro cuando Frank se acercó, disculpándose por su pasado y prometiendo cambiar. Para horror de Marie, Beth consideró la idea de reconciliarse con él, convencida de que merecía otra oportunidad. Cuando Beth compartió sus intenciones, la reacción de Marie fue rápida y explosiva. «¿Cómo puedes volver a confiar en él?», gritó, con la voz quebrada. Beth insistió en que Frank había cambiado, pero Marie se negó a vivir bajo su techo. Declaró que echaba de menos Texas y que quería volver allí con su madre. Beth, sin embargo, había tomado la decisión de volver con Frank. Marie se sintió traicionada y se puso en contacto con su abuelo Jim, en Mansfield, Texas. Le suplicó que se fuera a vivir con él, y aunque vacilante, Jim aceptó. En pocas semanas, Marie hizo las maletas y se marchó de Florida. Una vez en Mansfield, la vida se asentó en una tranquila rutina. Marie sobresalía en los estudios y contribuía a la casa de su abuelo, ganándose elogios por su dedicación. Sin embargo, seguía siendo emocionalmente reservada y se mantenía alejada de sus compañeros. En el colegio se hizo amiga de Stacy, una estudiante popular y extrovertida. A pesar de sus diferencias, ambas se hicieron amigas por su afición a la literatura. Una tarde, mientras leía Hamlet, Stacy recitó un pasaje sobre una poción. Marie se quedó paralizada, con la cara pálida. La preocupación de Stacy fue recibida con silencio, y el momento pasó sin explicaciones. Semanas después, Marie se derrumbó. Confesó a Stacy que había cogido un producto químico del laboratorio de la escuela y lo había añadido a la comida de su padre la noche en que murió. Sollozando, Marie insistió en que nunca había querido matarlo, solo ponerlo lo bastante enfermo para que su madre la aceptara. La culpa la había consumido desde entonces. Stacy, conmocionada, prometió guardar el secreto, pero luchó contra la carga. Finalmente confió en su madre, que se puso en contacto con el servicio de toxicología. Su preocupación inquietó aún más a Stacy. En una cena familiar celebrada en febrero siguiente, cuando Jim habló en memoria de Steven, Marie rompió a llorar. Días después, Stacy informó al consejero escolar de la confesión de su amiga, lo que desencadenó una investigación. Los meses siguientes a la confesión de Marie estuvieron marcados por la incertidumbre. Stacy se sentía culpable y se preguntaba si haber hablado con el orientador había sido la decisión correcta.
Su conflicto interno se agravó cuando la investigación se estancó debido a la falta de equipos adecuados en el laboratorio local. La tecnología avanzada solo estaba disponible en las grandes ciudades, lo que retrasó el análisis toxicológico 3 meses. Durante este tiempo, Stacy empezó a evitar a Marie. La amistad que una vez mantuvieron se desintegró, ya que a Stacy le resultaba insoportable enfrentarse a su amiga, sobre todo después de conocer el peso de su secreto. Cuando terminaron el instituto y se trasladaron a universidades diferentes, Stacy se sintió aliviada. Creyó que el capítulo estaba cerrado y supuso que el caso se desvanecería en el olvido. Pero en octubre de 1994, las esperanzas de Stacy de dejar atrás el pasado se hicieron añicos. Un investigador de Fort Worth la llamó para informarle de que por fin tenía los resultados del laboratorio. Los análisis confirmaban que el cuerpo de Steven contenía una sustancia química que superaba en 250 veces los niveles permitidos, un descubrimiento que lo cambió todo. Marie fue detenida en la Universidad de Texas en Austin, donde se había forjado una reputación discreta de estudiante amable y diligente. Al ser interrogada, Marie confesó inmediatamente, pero insistió en que no tenía intención de hacer daño a su padre. Repitió que su único objetivo era ponerle enfermo para poder volver con su madre. Su error de cálculo la atormentó desde entonces. La reacción de la sociedad estuvo muy dividida. Algunos condenaron a Marie como un peligro para la sociedad, mientras que otros simpatizaron con su desesperación. Muchos señalaron a Beth, culpando a sus decisiones de llevar a su hija a tales extremos. El 28 de octubre de 1994, Marie fue puesta en libertad bajo fianza, bajo la custodia de su madre, mientras los tribunales deliberaban sobre cómo proceder. Dado que tenía 17 años en el momento del incidente, su caso requería consideraciones especiales. Sin embargo, en la primavera de 1995, los fiscales decidieron acusarla como adulta debido a la gravedad del delito. Beth pagó una fianza de $10,000, lo que permitió a Marie esperar el juicio en casa con ella y Frank. En mayo de 1995, cuando Marie cumplía 19 años, comenzó el juicio. Beth utilizó $60,000 del seguro de vida de Steven para financiar la defensa de su hija, contratando a 2 destacados abogados de Fort Worth. La defensa argumentó que Marie actuó por angustia emocional, sin intención maliciosa, mientras que la acusación hizo hincapié en la premeditación, sugiriendo el pago del seguro como posible motivo. El testimonio de Stacy, que detallaba la confusión emocional de Marie, se convirtió en la piedra angular del juicio a medida que se desarrollaba el caso. Los detalles sobre los planes de juventud de Marie causaron desconcierto. La posibilidad de que hubiera contemplado un incendio provocado o recurrido a otras medidas extremas se presentó como prueba de una mente obsesionada con recuperar el control de su vida familiar. Sin embargo, la defensa insistió en que esas ideas eran meras fantasías, nacidas de un estado emocional profundamente perturbado. El testimonio de Jim, el abuelo paterno, aportó un matiz humano al juicio. Con voz firme, recordó momentos compartidos con su nieta y aseguró al jurado que Marie era incapaz de hacer daño intencionadamente a alguien a quien quería. Ella adoraba a su padre, a pesar de todo, afirmó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Su presencia generó un fuerte impacto entre los asistentes y su testimonio fue recibido con respeto. En los pasillos del tribunal, los periodistas se apresuraban a cubrir cada giro del caso, buscando detalles que captaran la atención del público. El nombre de Marie estaba en boca de todos, desde los periodistas locales hasta los informativos nacionales. La joven, hasta entonces una estudiante aparentemente normal, se había convertido en el centro de un debate público sobre la justicia, la moralidad y el impacto de los entornos familiares disfuncionales. El punto de inflexión del juicio se produjo cuando el jurado emitió su veredicto tras largas deliberaciones. Familiares y amigos se reunieron en la sala, mientras Marie, con las manos temblorosas, evitaba mirar a su alrededor. El juez leyó la sentencia con voz solemne,
subrayando la importancia de equilibrar el castigo con la rehabilitación. La decisión final dividió a las opiniones, pero ofreció una resolución que, aunque dolorosa, marcó el final de un capítulo turbulento. Fue condenada a 28 años, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 7 años. Tras el veredicto, Marie fue escoltada fuera de la sala mientras su madre, Beth, intentaba mantener la compostura. Los abogados siguieron trabajando en la apelación, mientras comenzaban los días en prisión para la joven. Dentro de la prisión, Marie fue asignada a un programa de rehabilitación que incluía terapia psicológica intensiva y actividades educativas. Durante su estancia en prisión, Marie mantuvo las distancias con las demás reclusas, centrándose en sus estudios y escribiendo largas cartas a su madre. Estas cartas se convirtieron en un registro íntimo de sus pensamientos y emociones, mostrando una búsqueda constante de redención. Con el paso de los años, su relación con Beth se fortaleció, aunque las heridas del pasado nunca se cerraron del todo. En 2003, tras cumplir 8 años de condena, Marie salió en libertad condicional. Con un nuevo nombre y una identidad protegida, desapareció de la escena pública. Solo unos pocos conocen los detalles de su nueva vida, mientras que el resto se limita a especular sobre lo que ocurrió tras su liberación.